1. Mecanismos de acción de antibióticos. Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Los antibióticos afectan la pared celular bacteriana, un elemento esencial en bacterias gram-positivas. Antimicrobianos y resistencia. Discusión sobre la importancia de los antimicrobianos y el surgimiento de resistencia bacteriana. B-lactámicos actúan sobre enzimas transpeptidasas, con penicilinas y cefalosporinas como ejemplos clave. Glucopéptidos y lipoglucopéptidos incluyen vancomicina y teicoplanina, que actúan sobre los residuos de alanina del péptido original. Bacitracina y fosfomicina interrumpen las fases enzimáticas en la generación de precursores peptidoglucanos. Inhibidores de la síntesis proteica actúan en los ribosomas, con ejemplos como aminoglucósidos, tetraciclinas y macrólidos. 2. Mecanismos de resistencia y espectro de actividad. Resistencia a antibióticos. Discusión sobre los mecanismos de resistencia en diferentes clases de antibióticos. 3. Farmacocinética y farmacodinámica. Biotransformación de fármacos. Explicación sobre absorción, distribución, metabolismo y excreción de antibióticos. Relación entre concentraciones séricas y eficacia. Descripción de la farmacodinámica, incluyendo la importancia de la concentración inhibidora mínima, MIC. 4. Estrategias terapéuticas en antibiótico-terapia. Tratamiento empírico versus dirigido. Diferencias y aplicaciones del tratamiento empírico en comparación con el tratamiento dirigido basado en patógenos identificados. Consideraciones del sitio de infección. Discusión sobre cómo el sitio de infección influye en la elección y eficacia del tratamiento antibiótico. 5. Consideraciones especiales en el tratamiento. Disfunción inmunitaria. Tratamiento en pacientes con deficiencias inmunitarias como neutropenia o asplenia. Embarazo y antibióticos. Influencia del embarazo en la selección y seguridad de los antibióticos. Alergias a antibióticos. Manejo de pacientes con historial de alergias a antibióticos. Interacciones farmacológicas y exposiciones. Importancia de considerar otras medicaciones y exposiciones laborales o sociales. PREG-UNTAS. Pregunta: ¿cuál es el efecto principal de la inhibición de la síntesis de la pared celular en las bacterias por los antibióticos? Respuesta: la inhibición de la síntesis de la pared celular por los antibióticos generalmente produce un efecto bactericida, vinculado con la lisis del microorganismo. Pregunta: ¿cómo contribuyen las enzimas autolisinas en la acción de ciertos antibióticos? Respuesta: las enzimas autolisinas, que remodelan la pared celular, contribuyen al efecto bactericida de los antibióticos al separar el peptidoglucano. Pregunta: ¿qué característica tiene el peptidoglucano en las bacterias gram-positivas y cómo afecta esto su tratamiento? Respuesta: en las bacterias gram-positivas, el peptidoglucano constituye la estructura más externa del microorganismo, lo que es crucial para elegir el tratamiento adecuado. Pregunta: ¿cuál es la importancia de conocer el sitio de acción de los antibióticos en el tratamiento de enfermedades bacterianas? Respuesta: conocer el sitio de acción de los antibióticos es fundamental para entender su mecanismo de efectividad y seleccionar el medicamento más adecuado para una infección específica. Pregunta: ¿cómo afectan los antibióticos a la proliferación normal de la pared celular en las bacterias? Respuesta: los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular afectan la proliferación normal de la pared, lo que puede llevar a la lisis y muerte de las bacterias. ¿Qué efecto tiene la inhibición de la síntesis de la pared celular en bacterias? Respuesta: causa un efecto bactericida debido al bloqueo de la formación de nueva pared y la acción de las autolisinas. ¿Cómo afectan los antimicrobianos la salud humana? Respuesta: han disminuido la mortalidad, prolongado la vida y mejorado la calidad de vida, aunque su uso induce resistencia en patógenos. ¿Qué son los lactámicos y cómo actúan? Respuesta: los lactámicos, incluyendo penicilinas y cefalosporinas, actúan en enzimas transpeptidasas involucradas en la síntesis de la pared celular. Menciona ejemplos de glucopéptidos y su mecanismo de acción. Respuesta: vancomicina y teicoplanina son glucopéptidos que se unen a residuos de alanina, dificultando la polimerización de unidades de la pared celular. ¿Qué hacen la bacitracina y la fosfomicina? Respuesta: interrumpen las fases enzimáticas en la generación de precursores peptidoglucanos. ¿Cómo actúan los inhibidores de la síntesis proteica en bacterias? Respuesta: se ligan a las subunidades ribosómicas bacterianas, interfiriendo con la síntesis de proteínas. ¿Cuál es la importancia de los mecanismos de resistencia en antibióticos? Respuesta: son cruciales para entender cómo los patógenos resisten a los antibióticos y cómo se puede contrarrestar.
¿Qué diferencia hay entre un efecto bacteriostático y un efecto bactericida? Respuesta: bacteriostático inhibe la proliferación bacteriana, mientras que bactericida destruye la bacteria. ¿Qué son los aminoglucósidos y cómo funcionan? Respuesta: los aminoglucósidos se unen a la subunidad ribosómica 30S, bloqueando la translocación de la cadena peptídica y causando lectura errónea de mRNA. Enumera 3 mecanismos de resistencia a los lactámicos. Respuesta: inactivación del fármaco por lactamasas, alteración de PBP y menor difusión por los conductos de porina. ¿Cómo actúan los glucopéptidos en la síntesis de la pared celular? Respuesta: bloquean las glucosiltransferasas al unirse a la terminación peptídica precursora de ala. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la bacitracina? Respuesta: bloquea el portador de lípidos de los precursores de la pared. ¿Cómo resisten las bacterias a los aminoglucósidos? Respuesta: a través de la sobreexpresión de la enzima blanco, enzimas farmacomodificadoras y disminución de la permeabilidad al sitio blanco. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las tetraciclinas? Respuesta: se unen a la subunidad ribosómica 30S e inhiben la elongación del péptido. ¿Cómo actúan los macrólidos y cetólidos en la síntesis de proteínas? Respuesta: se unen a la subunidad ribosómica 50S y bloquean la salida de la cadena peptídica. ¿Qué hacen las lincosamidas como clindamicina? Respuesta: se unen a la subunidad ribosómica 50S y bloquean la formación de enlaces peptídicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estreptograminas? Respuesta: actúan de manera similar a los macrólidos. ¿Cómo funciona el cloranfenicol? Respuesta: se une a la subunidad ribosómica 50S y bloquea el posicionamiento de tRNA aminoácido. ¿Qué son las oxazolidinonas y cómo inhiben la síntesis de proteínas? Respuesta: se unen a la subunidad ribosómica 50S e inhiben el inicio de la síntesis de péptidos. ¿Cómo actúa la mupirocina? Respuesta: bloquea la isoleucina tRNA sintetasa. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfonamidas? Respuesta: inhiben la dihidropteroato sintetasa. ¿Cómo funciona el trimetoprim en la síntesis de folato? Respuesta: inhibe la dihidrofolato reductasa, DHFR. ¿Qué hacen las quinolonas como norfloxacina? Respuesta: inhiben la diana-topoisomerasa 4, bloqueando el aparato de replicación de DNA. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las rifamicinas? Respuesta: inhiben la RNA polimerasa. ¿Cómo actúa la nitrofurantoína? Respuesta: disminuye los derivados farmacológicos que dañan al DNA. ¿Qué efecto tienen las polimixinas en la membrana celular? Respuesta: se ligan a LPS y rompen las membranas externa y citoplásmica. ¿Cómo funciona la daptomicina? Respuesta: produce fuga por los conductos de la membrana. Define farmacocinética. Respuesta: describe la biotransformación de un fármaco en el organismo. ¿Qué es la farmacodinámica en el contexto de los antibióticos? Respuesta: describe la relación entre las concentraciones séricas del fármaco y sus efectos antibacterianos y tóxicos. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para el tratamiento empírico de infecciones? Respuesta: se basa en la gravedad de la enfermedad, valoración de posibles patógenos y factores epidemiológicos. Daptomicina. ¿Qué infecciones trata la daptomicina? La daptomicina es efectiva contra infecciones de piel, tejidos blandos, bacteriemia, endocarditis, osteomielitis y es una alternativa importante para MRSA y otros gérmenes grampositivos. ¿Cuál es el principal efecto tóxico de la daptomicina? El principal efecto tóxico de la daptomicina es el incremento en los niveles de creatina fosfocinasa, CPK, y miopatía. ¿Qué vigilancia se requiere durante el tratamiento con daptomicina? Es importante vigilar la CPK durante el tratamiento con daptomicina e interrumpirlo si surgen efectos tóxicos en músculos. ¿La daptomicina puede causar neumonía eosinófila? Sí, se han reportado algunos casos de neumonía eosinófila reversible con el uso de daptomicina. ¿Qué alternativas existen si la vancomicina no se puede usar? La daptomicina constituye una alternativa importante cuando no es posible utilizar vancomicina como tratamiento bactericida. Aminoglucósidos. ¿Cuáles son los aminoglucósidos más utilizados? Los aminoglucósidos más utilizados son gentamicina, tobramicina y amikacina. ¿Cuál es el efecto de los aminoglucósidos en bacterias gram negativas?
Los aminoglucósidos tienen actividad microbicida que depende de su concentración contra la mayoría de los microorganismos gram-negativos. ¿Qué efectos secundarios pueden tener los aminoglucósidos? Los aminoglucósidos pueden causar nefrotoxicidad y ototoxicidad. ¿Qué tipo de tratamiento se mejora con la combinación de aminoglucósidos y otros fármacos? Los aminoglucósidos, cuando se combinan con fármacos activos contra la pared de los microorganismos como los belactámicos o la vancomicina, mejoran el tratamiento de algunas bacterias gram-positivas, incluyendo estafilococos y enterococos. ¿La amicacina es efectiva contra qué tipo de micobacterias? La amicacina es activa contra Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium intracellulare. Macrólidos y cetólidos. ¿Qué fármacos pertenecen a la clase de los macrólidos? Los macrólidos incluyen acitromicina, claritromicina y eritromicina. ¿En qué tipos de infecciones se utilizan comúnmente los macrólidos? Los macrólidos se usan en el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias altas y bajas y en infecciones por micobacterias no tuberculosas. ¿Qué efectos adversos pueden tener los macrólidos? Los efectos adversos de los macrólidos incluyen náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal y, en el caso de la acitromicina, un mayor riesgo de muerte particularmente en personas con cardiopatías subyacentes debido a la prolongación del intervalo QTc. ¿Contra qué patógenos son efectivos los macrólidos? Son efectivos contra S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis y microorganismos atípicos como Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumopila y Mycoplasma pneumoniae. ¿Cuál es la diferencia principal entre la eritromicina y otros macrólidos como la acitromicina y la claritromicina? La acitromicina y la claritromicina tienen una mejor absorción oral y mayor tolerabilidad en comparación con la eritromicina.